Es el resumen animado del libro El mito del emprendedor de Michael Gerber. Es un libro que se ha hecho muy famoso últimamente porque lo recomienda Tim Ferriss en su libro La semana laboral de 4 horas. Es un libro genial, sobre todo si toda tu vida has sido empleado o has sido a una universidad normal donde te han entrenado para ser un empleado. Este libro afirma que la gente no quiere crear una empresa, lo que quiere es un puesto de trabajo. Cuando crean un puesto de trabajo se dan cuenta que tienen que trabajar 16 o 14 horas diarias y que ganan menos dinero que sus empleados. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer todo. Antes cumplían un solo rol dentro del trabajo o en la universidad te preparan para cumplir un solo rol. Pero cuando te haces dueño o propietario de un negocio, tienes muchos roles que cumplir. Contabilidad, marketing y ventas, publicidad, legal, atención al cliente, reclamaciones, limpieza, diseño y muchísimos otros roles. Porque recuerda que un activo o un negocio es un sistema de sistemas. Como cuando recién empiezas el negocio tienes muchísima energía, no tienes problemas para dar unos resultados homogéneos, es decir, unos buenos resultados. Pero en cuanto empiezas a contratar personal, dejas de tener resultados homogéneos. En este momento la empresa puede seguir creciendo o puede irse a pique. Esto es lo que Michael Gerber llama adolescencia empresarial. La falta de resultados homogéneos y el perfeccionismo por parte del propietario del negocio. Entonces, ¿qué ocurre? O se deshace de los empleados y hace su negocio más chico, por lo tanto nunca se convierte en un activo, o se hace adulto, pasando a través de muchos problemas. ¿Cómo hacer que tu negocio o tu activo pase de la niñez a la adultez durante este periodo de adolescencia? Bueno, Michael Gerber te da varias soluciones bastante buenas en las que deberías trabajar desde el principio, desde la fundación de tu negocio. Crear un manual para cada rol que tú estés desarrollando y las exigencias que tiene ese puesto. Por ejemplo, atención al cliente. Vamos a contestar el teléfono de esta manera. Si alguien se queja, vamos a seguir los siguientes pasos. Estos son los pasos que más resultados me ha dado. Entonces, al final vas a tener para cada uno de los roles dentro de tu negocio un sistema. Va a estar todo sistematizado. Cuando contrates a alguien, le vas a decir, estos son los roles que cumples. Debes limpiar por la mañana cuando llegues, debes atender el teléfono de tal manera y debes poner estos anuncios en nuestra página web, por ejemplo, aunque un empleado puede hacer varios roles más, y tú harías los demás roles. ¿Cuál es la clave aquí? Que a tus empleados son a la vez tus alumnos, deben cumplir tus estándares. ¿Para qué? Para que los resultados sean homogéneos. Y fíjate en empresas como McDonald's o Burger King, cualquier cadena franquiciada, te darás cuenta que no son grandes hamburguesas, pero son todas iguales. Te puedes comer una aquí en España y otra en China y va a ser exactamente la misma hamburguesa. Esos resultados homogéneos quitan el miedo del cliente. En cambio, a veces con un autónomo, si lo pillas en un mal día, quizás no tengas los mismos resultados. Te puede pasar con tu dentista, con tu médico, con tu peluquero. No hay resultados homogéneos y ese es el éxito de la franquicia. No tener un superproducto, sino tener un producto homogéneo a un buen precio. Cada detalle de tu negocio se debe definir, desde el color de las paredes hasta el saludo telefónico. Nunca debes contratar amigos, debes contratar personas apropiadas para el rol o los roles que vayan a cumplir. Y si es tu amigo está bien, pero si va a cumplir con los roles, si no encaja dentro de los roles, porque aquí hay otro de los temas del fracaso. Por ejemplo, en las empresas familiares se contrata a familiares, pero no cumplen con sus roles, como es debido al nivel que tú quieres, lo que hace que las empresas a su vez fracasen porque no atienden bien al cliente. Entonces, a medida que vas definiendo tu negocio, lo que estás creando es un prototipo de una franquicia, es decir, aunque solo tengas un negocio, un local comercial, una sola página web o lo que sea, estás haciendo test y probando cosas para que ese negocio sea siempre rentable y que lo coloques aquí en Madrid o en Barcelona o en Santiago de Chile o en Buenos Aires, va a funcionar. Y de eso es básicamente de lo que trata este libro. Si, como te decía al principio, si has estado en una universidad, si has estado como empleado toda tu vida, necesitas leer este libro para hacer una transición de empleado a dueño de negocio, a dueño de un gran activo que produzca negocio cada día, dinero cada día, un flujo de efectivo positivo. Que haya sinergias, que tus equipos funcionen bien, que hagan un negocio que crezca, que cree un buen nombre, una buena marca. Bueno, espero que este vídeo te sea útil, este resumen de El mito del emprendedor, un gran libro, te recomiendo que lo leas completo, vas a sacar muchas ideas para tu negocio. Y si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta, si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Nos vemos en crearactivos.com.